¿Quién dijo que los galanes del cine de oro eran perfectos? Detrás de cada traje charro planchado, de esas sonrisas que derretían corazones y miradas que hacían suspirar a medio país, se escondía una verdad que el maquillaje no podía cubrir. Un secreto tan humano, tan incómodo, que literalmente se podía oler desde la otra punta del set. Porque sí, entre luces, cámaras y caballos relinchando, el glamour del cine mexicano también tuvo su lado pestilente. Y no hablamos de malas actuaciones, sino de actores tan apuestos como apestosos, cuyos perfumes naturales podían espantar hasta al más romántico de los técnicos. Actrices, maquillistas y camarógrafos hablaban en voz baja, con mezcla de respeto y horror, sobre ciertos galanes irresistibles, pero imposibles de respirar. Estrellas dando vueltas. Si te apasionan los misterios del cine de oro y las verdades que jamás se contaron, suscríbete a Archivos Tra y activa la campanita. Porque en este canal, cada historia revela un secreto que el público nunca vio, pero que tú estás a punto de descubrir. La época dorada del cine mexicano, entre los años 30 y 60, no solo fue una fábrica de sueños, también de olores inolvidables. Los reflectores calcinaban los sets, los trajes eran pesados, las pelucas sofocantes, y muchos artistas llegaban directo del teatro, del cabaret o de una borrachera. Sumemos a eso una higiene más rudimentaria que la de hoy, y el resultado fue una mezcla explosiva de sudor, polvo, tabaco y tragedia olfativa. Algunos se justificaban diciendo que el hombre debía oler a hombre, otros, simplemente, no soportaban el jabón. Y así, entre gritos de cámara, acción y ventiladores desesperados, las actrices aprendieron a contener la respiración con tal de no arruinar una toma. Hoy, en Archivos Tra, levantamos el velo, o mejor dicho, el tapabocas, de uno de los secretos más inconfesables del cine de oro, los ídolos de México que enamoraban a millones, pero hacían llorar a quien se acercaba demasiado. Prepárate, porque lo que vas a oler, a escuchar, puede cambiar la forma en que recuerdas a tus galanes favoritos. Estos son los 8 actores del cine de oro mexicano que olían tan mal, que llegaban al set antes que ellos. Pedro Infante, el hombre perfecto, pero con aroma de gimnasio eterno. En pantalla, Pedro Infante era la perfección hecha hombre. La sonrisa que derretía corazones, la voz que abrazaba el alma y un cuerpo que parecía tallado a base de canciones y trabajo duro. Pero fuera del reflector, el ídolo de México tenía un pequeño problema. Uno que no se resolvía ni con aplausos ni con agua de colonia. Su sudor era legendario. Y no precisamente por sensual. Pedro no era sucio, ni descuidado. Al contrario, era limpio, educado, amable, de esos hombres que saludaban con beso en la mano y alma de caballero. Pero también era un volcán humano, un torbellino de energía que nunca se apagaba. Filmaba en las mañanas, grababa canciones en la tarde, ensayaba boxeo en la noche, y en medio de todo eso, sudaba como si su cuerpo viviera en constante verano. Un técnico de iluminación que trabajó en Los Tres García lo describió sin pelos en la lengua. A Pedro no se lo veía llegar, se lo olía. Era una mezcla de talco, camiseta mojada y colonia de barbería. Y es que el propio Pedro confesaba que no usaba desodorante porque le irritaba la piel. Su remedio era peor que la enfermedad. Usaba polvo corporal y agua de colonia, una combinación que creaba una nube de aroma entre fragancia masculina y gimnasio sin ventilación. Era como abrazar a un ídolo empapado en gloria y esfuerzo. Literalmente. Una maquillista veterana contó que después de una escena de cabalgata, tuvieron que colgar el traje charro en una cuerda como si fuera ropa recién lavada, aunque el olor decía lo contrario. Otro día, durante un rodaje bajo el sol, Antonio Badú bromeó entre risas. No necesitamos lluvia falsa, ya tenemos a Pedro en charro. Irma Dorantes, su gran amor, jamás habló mal de él, pero una amiga íntima confesó años después que Irma tenía una toalla especial solo para secarle el sudor. Decía que después de las funciones, Pedro olía a trabajo bien hecho, pero con urgencia de regadera. Aún así, nadie se atrevía a decírselo. ¿Cómo le reclamas algo al hombre que hizo llorar a medio país con Amorcito Corazón? Pedro tenía tanto carisma que el olor quedaba en segundo plano, aunque las actrices que hacían escenas románticas con él sabían que era un reto casi espiritual. Una de ellas declaró entre risas y resignación: Pedro te sudaba el alma, y te dejaba empapada, pero no por pasión. Y aunque su olor se disipó con el tiempo, su fama de hombre sudoroso sobrevivió entre bambalinas, mezclándose con su leyenda como un eco que aún flota en los foros de Churubusco. Porque si algo quedó claro con Pedro Infante, es que el amor puede ser eterno, pero el sudor también deja huella. Luis Aguilar, el gallo Giro, con aroma de establo. Si Pedro Infante era el alma del pueblo, Luis Aguilar era su rugido. El gallo Giro, el macho norteño por excelencia, voz profunda,
mirada desafiante y un carisma que llenaba la pantalla sin esfuerzo. El público lo adoraba, las mujeres lo idolatraban, y los técnicos del set lo reconocían a distancia, incluso antes de verlo entrar. No por su voz, ni por su silbido, sino por su aroma inconfundible, mezcla de cuero mojado, tabaco y rancho al mediodía. Luis Aguilar era hombre de campo hasta los huesos. Y con él, esa autenticidad se volvía literal. No creía en los lujos ni en los perfumes de ciudad. Decía con orgullo que el hombre debía oler a lo que vive, y en su caso, eso significaba a caballo, a sudor y a vida ruda. Una actriz que trabajó con él en 7 leguas contó entre risas que no hacía falta presentarlo. Sabías que Luis había llegado porque el aire cambiaba de textura. Y no exageraba. El gallo Giro era de costumbres fijas. Podía usar el mismo traje charro 3 o 4 días seguidos. Decía que así el traje agarraba carácter. Y vaya si lo hacía. Una vez, un asistente de vestuario juró que dentro de su sombrero encontró una polilla viva, y que no era la primera vez. Cuando se lo contó a Luis, el actor soltó una carcajada y respondió con su clásico desparpajo. ¿Tú crees que el olor viene del caballo? No, compadre, viene del hombre que lo monta. Así era él. Sencillo, relajado y sin el menor interés por los estándares de higiene hollywoodense. Algunas actrices pedían grabar sus escenas de amor al final del día, no por romanticismo, sino por resignación. Ya estaban acostumbradas al olor, y era mejor no arruinar el maquillaje antes de tiempo. Una de ellas, años después, confesó entre carcajadas. El beso debía durar 5 segundos, pero el director lo cortó a 2, nadie podía aguantar más sin aire. Luis Aguilar nunca se ofendió. De hecho, lo tomaba con humor. Sabía que su presencia llenaba el set, aunque a veces, literalmente, lo llenaba de olor. Entre bastidores, los técnicos lo apodaron el aroma del norte, y decían que si alguna vez el estudio se incendiaba, él podría apagarlo con puro sudor y tequila. Pero lo cierto es que, con o sin perfume, Luis Aguilar representó al hombre mexicano en su forma más cruda y genuina, auténtico, viril, sin filtros ni desodorante. Y aunque su fragancia haya sido una prueba de fuego para sus compañeras, su legado resuena, todavía como una de las voces más potentes del cine de oro. Porque el gallo Giro podía oler a establo, sí, pero su presencia siempre olió a éxito. Caballo. Pedro Armendáriz. El macho alfa con tufazo incluido. En el Olimpo de los hombres fuertes del cine de oro, Pedro Armendáriz era el coloso. Su sola presencia imponía respeto. Tenía esa mirada de acero que podía derretir la cámara y un carácter tan intenso que nadie se atrevía a contradecirlo. Era el símbolo absoluto del macho mexicano, viril, rudo, temible y magnético. Pero junto con esa fuerza arrolladora, había algo más, algo que no se veía, pero se sentía. O mejor dicho, se olía. Pedro Armendáriz tenía un olor tan poderoso como su temperamento. No usaba desodorante. Nunca. Decía con orgullo que un verdadero hombre debía oler a lo que es. Y en su caso, eso significaba una mezcla salvaje de sudor seco, cigarro barato, whisky tibio y ropa que pedía auxilio. Una actriz que trabajó con él en María Candelaria lo resumió así. Don Pedro no necesitaba efectos especiales. Su presencia y su olor llenaban toda la escena. Era un profesional impecable, puntual, disciplinado, apasionado con su trabajo. Pero cuando se trataba de higiene, su filosofía era clara. Si ya está sudado, ya está trabajado. El mismo traje, la misma camisa, el mismo sombrero, día tras día, semana tras semana, hasta que el vestuarista suplicaba por misericordia. Una maquillista de los estudios Churubusco confesó que a veces abrían las ventanas del foro solo para que el aire circulara entre toma y toma. El equipo de sonido llegó a decir que había que alejar el micrófono cuando Pedro hablaba muy cerca, porque su voz retumbaba, y su aliento también. Durante un rodaje en Veracruz, el calor era insoportable. El director pidió una escena íntima entre Armendáriz y la actriz principal. Ella, con el guión en la mano y la nariz temblando, respondió sin titubeos. Si quieres que me le acerque, tráeme un rosario y un ventilador. La anécdota corrió por todo el set. Y aunque todos bromeaban, nadie se atrevía a decírselo en la cara. Pedro imponía. Era el tipo de hombre que entraba a una habitación y el silencio se hacía solo, junto con el aroma. Hasta los animales parecían notarlo. Durante una grabación, un caballo se rehusó a dejarse montar por él. Uno de los cuidadores, entre risas, dijo: lo que pasa es que el animal pensó que Pedro era otro semental sudado invadiendo su territorio. Y aunque muchos reían a escondidas, nadie podía negar su magnetismo. Era el actor que llenaba taquillas,
el símbolo del hombre mexicano indomable. Su talento trascendía fronteras, llegando incluso a Hollywood, donde su presencia impactó, aunque algunos técnicos de maquillaje estadounidenses aún deben recordarlo con lágrimas en los ojos, y no precisamente de emoción. Pedro Armendáriz fue respeto, fue fuerza, fue cine en estado puro. Pero también fue la prueba viviente de que la masculinidad del cine de oro tenía un olor, y ese olor no se olvidaba fácilmente. Un operador de cámara lo dijo con humor negro años después. Si le dabas la mano a don Pedro, el respeto te duraba 3 días, y el olor también. Así, entre aplausos, whisky y cigarrillos, Pedro Armendáriz dejó una huella indeleble en el cine mexicano. Una huella que no solo quedó en la historia, sino en las narices de todo el que lo conoció. Manuel Medel, el comediante con aliento de ultratumba. En los años 30 y 40, cuando el cine mexicano todavía estaba descubriendo su identidad, Manuel Medel se convirtió en una de sus primeras estrellas de la comedia. Dueño de una sonrisa bonachona y de un talento natural para el humor, hacía reír sin esfuerzo. Su presencia en pantalla era cálida, entrañable, imposible de odiar. Pero fuera de cámara, su cercanía no siempre era motivo de alegría. Porque si el público lo amaba por sus diálogos, sus compañeros de set lo recordaban por su aliento. Manuel Medel, cuentan quienes trabajaron con él, podía llenar una habitación, con una sola palabra. Su aliento era tan potente que, según algunos, resucitaba a los muertos y volvía a matarlos de nuevo. El problema era doble: una dentadura en mal estado, resultado de años de tabaco, alcohol y descuido, y una costumbre tan absurda como trágica: comía cebolla cruda con chile antes de grabar, porque decía que le calentaba la voz. Una actriz veterana, con una mezcla de cariño y trauma, lo describió así: era un caballero, sí, pero cuando te hablaba de cerca, sentías que estabas cruzando el desierto, con la boca abierta. Y no era exageración. Durante el rodaje de una comedia en un restaurante, los técnicos tuvieron que cambiar la locación a último momento porque el olor se quedó impregnado en los cojines del mobiliario alquilado. Una maquillista, entre risas nerviosas, juraba que ni el incienso ni el café molido podían con el aliento del maestro Medel. Lo curioso era que él lo sabía, y lo tomaba con humor. Una joven actriz, en un intento de salvar su nariz, le ofreció una pastilla de menta. Medel sonrió y respondió con ternura: mi hija, si me cambio el aliento, se me va el personaje. Y así, convencido de que su hálito era parte de su estilo, siguió filmando, día tras día, sin arrepentimiento ni enjuague bucal. Un técnico de sonido contó que durante la grabación de Los Dos Calaveras, Medel dejó el interior del auto tan impregnado que tuvieron que limpiarlo con café y vinagre antes de devolverlo al estudio. El carro quedó desinfectado, pero el micrófono murió en el intento, recordaba entre risas. Y, sin embargo, nadie lo odiaba. Era querido, generoso, siempre dispuesto a ayudar. Su talento superaba cualquier peste, y su humor lograba lo imposible: hacer que todos olvidaran el olor, por un instante. Una actriz que grabó junto a él confesó años después: yo actuaba con los ojos entrecerrados. No era concentración, era supervivencia. Manuel Medel fue un pionero, un hombre que hizo reír a generaciones enteras y que, según los técnicos, dejó su esencia en cada escena. Lamentablemente, esa esencia era tan fuerte que ni el paso del tiempo la ha borrado del recuerdo. Porque en el mundo del cine de oro, algunos hacían historia con su voz, otros con su mirada, y Manuel Medel con su aliento. Fernando Soto Mantequilla, el perfumado que intoxicaba al elenco. En cada película del cine de oro, había un rostro que hacía sonreír al público sin esfuerzo: Fernando Soto, mejor conocido como Mantequilla. Era el eterno amigo simpático, el compadre pícaro, el vecino bonachón con chistes listos para cualquier ocasión. Pero detrás de su humor y de su entrañable carisma, había un detalle que no todos soportaban: su obsesión con oler bien. A diferencia de otros galanes de aroma incierto, Mantequilla se perfumaba, pero lo hacía tanto, que el aire alrededor de él se volvía espeso. Los técnicos decían que cuando entraba al foro, el ambiente cambiaba de color. No era un hombre sucio. Al contrario, era ordenado y coqueto. El problema era su fórmula. Combinaba perfumes baratos con fragancias intensas: pachulí, almizcle, clavo, rosas y colonia de barbería, todo junto. El resultado: una nube aromática tan densa que los actores la apodaron el humo de Mantequilla. Una actriz que filmó con él en los años 50 recordó con horror y ternura: cuando Mantequilla pasaba, no sabía si saludarlo o abrir las ventanas. Otra compañera contó que en una escena romántica pidió que la grabaran al aire libre porque el olor era tan fuerte que le daba náuseas. No era que oliera mal, olía demasiado.
como si la perfumería entera se hubiera caído sobre él. Los técnicos de iluminación, acostumbrados a los calores de los reflectores, decían en broma que con mantequilla no hacía falta niebla artificial, su fragancia lo envolvía todo. Y él, lejos de molestarse, lo disfrutaba. Una vez, en un almuerzo de rodaje, un actor de reparto le preguntó en tono burlón: «Oye, mantequilla, ¿cuántos perfumes te echas al día?». Él, sin perder la sonrisa, respondió: «Lo suficientes para que me recuerden, aunque cierren las ventanas». Ese era su sello. En una industria donde la mayoría sudaba bajo los reflectores, Mantequilla decidió ser el opuesto, un hombre que no se apagaba ni con una docena de fragancias encima. Era el yin aromático del yang sudoroso de sus compañeros. Claro, no todos lo veían con simpatía. Una maquillista contaba que, después de una jornada de 12 horas, el aroma de su saco seguía flotando en el camerino como un fantasma perfumado. Y una actriz joven juró que, tras un beso de escena, sintió el gusto del perfume por 2 días. Pero pese a todo, nadie le guardaba rencor. Fernando Soto tenía un corazón enorme y una simpatía que opacaba cualquier fragancia mal combinada. Era imposible enojarse con él, aunque la nariz pidiera tregua. Su legado es una paradoja: el hombre que no olía mal, pero que hizo que todos pidieran aire. Un ícono querido, talentoso, y tan perfumado que se convirtió en el único actor del cine de oro que podía intoxicarte de ternura o de colonia. Joaquín Pardavé, el elegante con trajes que ya tenían vida propia. Hablar de Joaquín Pardavé es hablar de genio puro. Actor, director, escritor, compositor, guionista, un hombre que parecía vivir varias vidas a la vez. Su talento era tan grande que hasta los más jóvenes lo miraban con respeto. Su puntualidad, su perfeccionismo, su pasión por cada detalle eran legendarios. Pero detrás de su impecable imagen de caballero, había un secreto textil que pocos se atrevían a mencionar: sus trajes no se lavaban. Jamás. Pardavé era supersticioso. Decía que su ropa tenía energía de personaje. Cada saco, cada chaleco, cada sombrero guardaba la esencia del papel que interpretaba, y de paso, el sudor de todas las escenas. No permitía que nadie tocara su vestuario. Ni utileros, ni asistentes, ni lavanderas. El resultado: un guardarropa tan histórico como peligroso para las vías respiratorias. Una asistente de utilería recordó con espanto una tarde en los estudios Churubusco. Le habían pedido sacar uno de sus trajes de una maleta guardada por semanas. Cuando la abrió, el olor la derribó. Pensé que algo se había muerto ahí dentro, pero no, era una camisa de don Joaquín. El hombre era pulcro, sí, pero obsesivo. Creía que lavar su ropa arruinaba la autenticidad de sus personajes. Decía que el traje debía envejecer con el alma del actor. Y eso, en el lenguaje del foro, significaba el mismo traje, día tras día, empapado bajo los reflectores. Una actriz joven que interpretó a su hija en una de sus comedias contó entre risas nostálgicas: lo admiraba profundamente, pero cuando me abrazaba, sentía que su saco tenía pensamientos propios. Algunos directores, desesperados, mandaban a hacer copias idénticas de sus trajes para poder lavarlas en secreto. Pero cuando él lo notaba, montaba un pequeño drama digno de sus películas. Ese no es mi saco. Este no huele a personaje. Y claro, tenía razón. El nuevo no olía ni a historia ni a humanidad. Un sonidista relató una escena particularmente intensa. Joaquín, de pie frente a la cámara, levanta los brazos al cielo en un gesto dramático. En ese momento, el foro entero se llenó con una ráfaga que mezclaba nostalgia, polvo y colonia vieja. Fue tan fuerte que el extra de al lado se persignó, recordó entre carcajadas. Pero nadie se atrevía a reprocharle nada, porque Joaquín Pardavé era un monumento al cine nacional. Y si su ropa tenía vida propia, era solo una extensión del artista que él era, un hombre tan entregado a su oficio, que hasta su vestuario quería seguir actuando. Hoy, su legado sigue impecable, aunque sus trajes, seguramente, aún guardan algún recuerdo olfativo. Y si alguna vez encuentras uno en una subasta, no te acerques demasiado, no querrás oler la historia del cine mexicano, en versión original. Adalberto Martínez Resortes, el hombre que no se bañaba por miedo a perder la chispa. En una época donde los galanes lucían impecables y los comediantes eran el alma del set, Adalberto Martínez, mejor conocido como Resortes, brillaba como una centella. Era pura energía, un cuerpo elástico, un humor explosivo, una sonrisa que contagiaba alegría. En pantalla parecía incansable, casi sobrehumano. Pero lo que muchos no sabían es que detrás de esa vitalidad, había una superstición extraña, casi mágica. Resortes creía que bañarse le quitaba el talento. Sí,
Así como lo oyes. Decía que el agua se llevaba su chispa, esa energía única que lo hacía saltar, girar, improvisar y llenar el foro con carcajadas. Por eso, durante los rodajes, evitaba a toda costa el baño. Podía pasar días, a veces semanas, sin tocar una gota de jabón. Su excusa era simple: si me baño, se muere el chiste. Y vaya que el chiste olía, literal. Una actriz que compartió escena con él en una comedia musical confesó entre risas: era el alma del set, nadie lo igualaba. Pero cuando se quitaba la chaqueta, el aire pedía auxilio. Los técnicos lo apodaron el evaporador, porque donde él pasaba quedaba una nube de sudor, talco y colonia vieja que se podía cortar con cuchillo. Era como si el ambiente se solidificara alrededor de él. Un sonidista recordaba que antes de cada toma con resortes, debían envolver los micrófonos en plástico porque la humedad del sudor los arruinaba. Y no era descuido, era convicción. Resortes tenía trajes que usaba por días. Los colgaba para que se secaran solos y luego los volvía a usar. Jamás los lavaba mientras estuviera filmando. El olor también actúa, decía entre risas. Un asistente de dirección contó que un día le rogó que se bañara antes de grabar una escena de beso. Resortes, con una carcajada, le respondió: ¿quieres que me bañe y que se muera el personaje? Mejor que se mueran las narices. Así era él, supersticioso, encantador y completamente inquebrantable. Nadie podía enojarse con su lógica absurda, porque al final, funcionaba. Cada movimiento suyo era oro puro frente a la cámara. Su ritmo, su improvisación, su talento eran tan naturales que parecía que el sudor era parte de su ADN artístico. Durante una entrevista, cuando le preguntaron cuál era su rutina antes de salir a escena, Resortes soltó una frase que quedó para la historia: primero sudo, luego me echo otro poquito, y después dejo que el talento haga el resto. Y sí, el público lo adoraba. Lo querían por su humor, su humildad y su autenticidad. Pero los que trabajaron con él sabían que el verdadero reto no era actuar a su lado, era respirar a su lado. Resortes fue y sigue siendo una leyenda del cine de oro, un hombre que rompió moldes, que convirtió el cuerpo en comedia y el sudor en marca registrada. Y aunque su aroma pudo haber sido una tortura para muchos, su talento dejó una huella imposible de borrar. Porque si algo demostró Adalberto Martínez fue que el genio, a veces también huele a esfuerzo. Puede que hoy los recordemos impecables, con el sombrero reluciente, el traje planchado y la sonrisa que hizo suspirar a todo un país. Pero detrás de los reflectores, entre los cables, los caballos y los camerinos improvisados, el cine de oro también tuvo su lado humano, y su lado aromático. Porque antes de que existieran los maquillistas con kits de emergencia, los ventiladores de estudio o los desodorantes de larga duración, los ídolos del cine mexicano también sudaban, olían y dejaban huella, literal. Pedro Infante, Luis Aguilar, Pedro Armendáriz, Mantequilla, Resortes. Todos distintos, todos leyendas. Y aunque algunos dejaron perfumes y otros tormentas olfativas, lo cierto es que su talento fue tan grande que ni el peor olor pudo opacarlo. Hoy, su legado sigue vivo en cada película en blanco y negro, en cada escena donde el amor, el humor o el drama cruzaban la pantalla sin filtros, sin efectos, sin desodorante, pero con alma. Porque detrás de las luces, el glamour y la fama, estos hombres fueron tan reales como nosotros, sudorosos, imperfectos, entrañables. Así que la próxima vez que veas una de sus películas, recuerda que esa elegancia que hoy parece intocable, alguna vez olió a esfuerzo, a polvo de estudio, y a pura historia viva del cine mexicano. Y antes de que te vayas, si te apasionan los secretos, las verdades incómodas y esas historias que el tiempo intentó esconder, suscríbete a Archivos Trae y activa la campanita. Porque en este canal, cada historia revela un secreto que el público nunca vio, pero que tú estás a punto de descubrir. Nos vemos en el próximo video, donde el brillo del cine de oro volverá a encenderse, aunque a veces, también huela a pasado.